Edson Arantes do Nascimento nació en la región de Tres Corazoes en 1940. El brasileño jugó sus mejores años en el Santos, pero se dio a conocer al mundo con la selección brasileña, con la que conquistó 3 mundiales. Su fútbol y sus goles enamoraron a los aficionados de los 5 continentes y fue reconocido por muchos como el mejor jugador de todos los tiempos. Edson era hijo de un futbolista sin éxito, que se retiró muy temprano y que bautizó a su hijo así en honor al inventor Thomas Edison. Siendo un niño ya mostraba un gran talento para el fútbol y destacaba cada vez que jugaba con los chicos en el barrio. Tan bueno era que al marcar tantos goles decidía ponerse de portero para no abusar del contrario. Fue entonces cuando comenzaron a llamarle Pelé, un apodo del que no se conoce exactamente su procedencia. El sobrenombre nunca se separó del chico, que conforme fue creciendo se confirmó como una gran promesa del fútbol en las categorías inferiores del Santos. Tal era su calidad que debutó con el primer equipo con solo 16 años. Su nombre era muy conocido en el ambiente paulista, pero no a nivel nacional. Todo cambió tras un torneo internacional, en el que marcó 3 goles en 3 partidos y se ganó la convocatoria para la selección nacional. Con Brasil debutó a los 17 años y menos de un año después de su primera aparición como profesional. Pelé marcó 2 goles en sus 2 primeros partidos con la verde amarela y acabó ganándose un sitio entre los convocados para el Mundial de Suecia de 1958. Para llamar a Pelé, Vicente Feola dejó fuera a la estrella del Corinthians, Luisinho. Esto provocó un gran revuelo en Brasil y los aficionados del Timão organizaron un partido amistoso con la selección brasileña, con el único objetivo de convencer a Feola de su error. Pero Luisinho no hizo un gran partido, y la canariña ganó 3-1. En ese partido de entrenamiento, Pelé fue cosido a patadas por los jugadores del Corinthians, que se empeñaron en hacerle entradas hasta lesionarlo. Pelé se hizo daño en la rodilla, y llegó al campeonato del mundo entre algodones. A pesar de todo, Pelé estuvo en la lista que Brasil entregó a la FIFA, y donde no se especificaba el dorsal que llevaría cada jugador. Esto provocó que la organización sueca distribuyera los números por orden, asignando por casualidad el número 10 a Pelé. Desde ese momento, aquel número se convertiría en un dorsal reservado a los más grandes. En Suecia, Pelé sería suplente en los 2 primeros partidos. La canariña debutó ganando 3-0 a Austria, pero empató a 0 ante Inglaterra en el segundo encuentro. El vestuario entró en crisis y los veteranos convencieron a su técnico para que pusiese a jugar a ese joven de 17 años. Pelé debutó con victoria 2-0 ante la URSS y marcó su primer gol en los cuartos de final ante Gales. Con 17 años y 239 días, Pelé es aún el jugador más joven en marcar en una Copa del Mundo. En semifinales ante Francia, Pelé se confirmó como una estrella. O'Reilly marcó 3 goles en 25 minutos y fue clave para la victoria de la canariña por 5-2. En la final, los brasileños se impusieron por el mismo marcador a Suecia. Pelé marcó 2 goles preciosos y se proclamó campeón del mundo, siendo la estrella del campeonato. Al finalizar el partido, lloraba como un niño. Había nacido una leyenda. El Mundial supuso el despegue definitivo de Pelé, que se convirtió en titular indiscutible con el Santos y ganó el torneo paulista de 1958. En 38 partidos jugados, anotó 58 goles. Con 18 años, Pelé tuvo que cumplir servicio militar, aunque continuó jugando con el equipo del ejército. A su vuelta, el delantero siguió metiendo goles, y se confirmó como una estrella mundial que era admirada en todo el mundo. De ello se aprovechó el Santos, que comenzó a realizar giras por los 5 continentes.
Pelé jugó en el Santos durante 14 años, marcando una época en el club paulista. Con el equipo albinegro conquistó 10 campeonatos paulistas y 5 Copas de Brasil. Su mayor éxito fue proclamarse bicampeón de América, siendo decisivo en ambas finales ante Peñarol y Boca Juniors. Ante los uruguayos marcó 2 goles en el partido de desempate, y ante los argentinos cerró la eliminatoria con un gol en la Bombonera. Más repercusión tendrían las 2 copas intercontinentales conseguidas ante el Benfica y el Milán. Ante los lusos, el Santos ganó 3-2 en Maracaná, con 2 goles de Pelé que dieron ventaja a los brasileños. En Lisboa, la exhibición del Rey fue más escandalosa, al anotar 3 goles y conseguir una espectacular victoria por 2-5. Un año después, Pelé volvería a ser decisivo ante el Milán. El delantero anotó 2 goles en Italia, pero no pudo evitar la derrota de su equipo por 4-2. En Maracaná, el Santos remontó un 0-2 en contra y acabó ganando 4-2 con otros 2 goles de su estrella. Un día después se jugaría el partido de desempate en el mismo escenario, aunque Pelé no pudo disputarlo por lesión. Aún así, el Santos ganó 1-0 y levantaba su segunda Copa Intercontinental. Pelé logró ser el máximo goleador del campeonato paulista durante 10 años seguidos, y 11 en total en toda su carrera. En 1969, Pelé consiguió el hito de conseguir el gol 1000 de toda su carrera deportiva. Lo hizo tras varios partidos persiguiéndolo, y con un penalti anotado ante el Vasco da Gama. En total, Pelé jugó 1120 partidos con el Santos, anotando 1087 goles. Lo curioso es que al Rey también le gustaba jugar algunas veces de portero, y se despidió sin encajar ni un solo gol con el Santos. Pero si hay algo de lo que puede presumir Pelé, es de haber ganado 3 Copas del Mundo. Después de conquistar Suecia con solo 17 años, Pelé participó en los Mundiales de Chile 62 e Inglaterra 66. En ambos sufriría el juego duro de los rivales, que le cosieron a patadas hasta que cayó lesionado. En Chile, Brasil salió campeón, aunque Pelé solo pudo jugar un par de partidos. Lo mismo ocurrió en Inglaterra, donde el marcaje de Coluna le hizo abandonar el campeonato en el segundo partido ante Portugal. En esa ocasión, los vigentes campeones se quedaron fuera en la fase previa. Los brasileños tendrían la revancha en el Mundial de México 70. En aquel campeonato, Pelé fue decisivo, marcando 4 goles y dejando jugadas para la historia. Ante Checoslovaquia, fue el primer jugador en intentar marcar un gol desde el centro del campo, y contra Uruguay dejó sentado al portero para rozar un gol memorable. En la final ante Italia, Pelé anotó un gol con un cabezazo legendario y conquistó por tercera vez la Copa Jules Rimet en el Estadio Azteca. Entre 1957 y 1971, Pelé jugó 103 partidos y anotó 95 goles con la verde amarela. Participó en 14 partidos de la Copa del Mundo y marcó 12 goles. Después de México, Pelé fue preparando su despedida del fútbol de élite. En 1971 jugó su último partido con la selección brasileña en un amistoso ante Yugoslavia. Con el Santos siguió jugando hasta 1974, y aunque intentaron convencerle desde Brasil para jugar el Mundial de Alemania, no lo consiguieron. En 1975, Pelé ya estaba retirado del fútbol en activo, pero se vio inmerso en graves problemas económicos. Su crisis financiera provocó que le lloviesen ofertas para que volviese a calzarse las botas. El Real Madrid, la Juventus, el Milán o el América de México le ofrecieron hasta 15 millones de dólares, aunque no consiguieron su fichaje. El brasileño prefería alejarse del fútbol de alto nivel y acabó aceptando la oferta del New York Cosmos para jugar en la recién creada Liga de Estados Unidos. En junio de 1975 debutaría en la Nashville,
con una gran expectación del público norteamericano. Los resultados del Cosmos en el primer año fueron un fracaso, por lo que para 1976 y 1977 se reforzaron con otras estrellas mundiales. Giorgio Chinaglia, Franz Beckenbauer y Carlos Alberto completaron un equipo de ensueño que ganó el título en las finales e hizo giras por el mundo entero. El 1 de octubre de 1977 y a los 36 años, Pelé se despedía del fútbol para siempre. Los dos únicos clubes de su carrera se midieron en un partido amistoso, al que acudieron más de 75.000 espectadores y en el que Pelé jugó un tiempo con cada club. Marcó un gol con la camiseta del Cosmos y recibió un homenaje más que merecido. Pelé marcó 65 tantos en 111 partidos con el Cosmos y cerró su carrera alcanzando los 1.283 goles en 1.367 partidos. Una vez retirado, Pelé se convirtió en una marca registrada, siendo un embajador del fútbol mundial. Después de 20 años de carrera profesional, para muchos, Pelé fue considerado como el mejor jugador de todos los tiempos. Además de goles, inventó jugadas nunca antes ejecutadas, como la paradiña en los penaltis o el tirar paredes con las piernas del rival. Pelé tenía regate, velocidad, un potente disparo y un gran remate de cabeza, convirtiéndose en el jugador más completo de su época. Después de ver este vídeo, ¿crees que Pelé ha sido el mejor jugador de la historia? Dame tu like, comparte el vídeo con tus amigos futboleros y déjame en los comentarios tu opinión sobre el rey del fútbol. Recuerda que seguiré subiendo más vídeos de las leyendas del fútbol al canal, así que suscríbete y activa las notificaciones para no perdértelos. Soy José Manuel Martín y esto es Memorias del Fútbol. Nos vemos en el próximo vídeo.